La semana pasada entonces pudimos evidenciar a grandes rasgos la historia de Colombia del siglo XIX y del siglo XX. En esta semana vamos a profundizar acerca de los conflictos internos que ha vivido el país. En esta ocasión pues vamos a trabajar la primera mitad del siglo XX con ese conflicto bipartidista liberal conservador, para luego entonces dar inicio al surgimiento de las guerrillas liberales, de las guerrillas comunistas, las FARC-ELN, y una guerrilla sin precedentes como va a ser el M-19. Prestemos la atención al siguiente video. La violencia es como se denomina el periodo histórico de Colombia en el siglo XX de enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político. Entre 1945 y 1965, Colombia vivió una verdadera muestra de sangre que marcó el futuro del país, la violencia bipartidista, guerra entre dos partidos políticos, los cuales reñían por el poder para así dirigir y buscar el bien para sus ciudadanos. Esta oleada de terror causó violencia, caos, corrupción, inseguridad, cobardía, miseria y la desdicha de millones de seres humanos. La búsqueda del poder político consistía en implantar las ideas de cada partido en el gobierno del país. Esto se conseguía cuando el Senado de la mayoría de los personajes eran de determinado partido. De esta forma las decisiones que se tomaban eran aceptadas o denegadas por una mayoría. Esto ocurría durante toda la candidatura del presidente electo. El partido perdedor, mientras tanto, se sometía a las leyes impuestas. Debido a esto se empezó la lucha. La violencia bipartidista en Colombia se estalló tras la muerte del líder político Jorge Eliezer Gaitán, el cual decía: gente de todos los órdenes conservadores y liberales, nos están engañando las oligarquías. En pie vosotros los oprimidos y engañados de siempre. En pie vosotros los que sabéis sentir y no tenéis la frialdad dolosa de los académicos. En pie vosotros, que yo juro que en el momento de peligro, cuando la orden de batalla haya que darla, yo no me quedaré en mi biblioteca. Saber que el signo de esa batalla será mi presencia en las calles a la cabeza de vosotros. Y gracias a esas ideas liberales se ganó el cariño del pueblo. En abril de 1948, en una calle de Bogotá, fue asesinado. Este suceso provocó una revolución popular, la cual es conocida con el nombre del Bogotazo. El Bogotazo causó que durante varios días hubiera un toque de queda para todos los ciudadanos. Quien salía de su casa era asesinado por la fuerza militar. Durante este proceso también se vio gran vandalismo, incendios, muertes, varios desaparecidos y familias que no solo perdieron personas que la conformaban, sino que también desapareció la creencia de los gobernantes. Hijo, tienes que rezar para que tu papá vaya al cielo. Y pensé yo que, vieja tan estúpida, si para Dios va a ser un honor que mi papá vaya al cielo. Y estaba el cielo rojo. Era el reflejo de los incendios, era muy impresionante. Y entonces yo pensé que eran los ángeles con banderas rojas recibiendo a mi papá. Con esta situación de violencia bipartidista se vio con más evidencia los choques electorales, acción política y militar, la formación de guerrillas, bandolerismo social y grandes temores. Algunas de las personas que presenciaron esta lucha recuerdan que la pelea entre el Partido Liberal y el Partido Conservador era sádica y sangrienta.
Al salir de casa no se podía llevar prenda que llevara alguno de los colores representativos por cada partido, ya que si se llevaba algo azul inmediatamente daban por hecho que pertenecía al Partido Conservador, dándoles así motivo a los liberales para asesinar y humillar públicamente a estas personas. Y así también ocurría cuando se llevaba prenda de color rojo. Los conservadores empezaban a matar. Pero, ¿qué relación existe entre el bogotazo y la violencia bipartidista? Que, en pocas palabras, el bogotazo fue un hecho detonante para que explotara abiertamente el odio partidista. Unos en la oposición, otros, los conservadores, aprovechando el poder para ejecutar las más crudas persecuciones, ese episodio conocido en el país como la época de la violencia. Como se pudieron dar cuenta, entonces la violencia en Colombia radica desde el bipartidismo. Esa lucha por el poder político por parte del Partido Conservador y el Partido Liberal va a dar consecuencias gravísimas como el asesinato de miles de campesinos, el desplazamiento masivo de ellos también, y entonces tenemos en el gobierno de Laureano Gómez un gobierno marcado por la violencia, que va a permitir el surgimiento de grupos al margen de la ley como los pájaros y los chulavitas, que a su vez originan las guerrillas liberales en los llanos orientales. El gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez y más adelante el gobierno de Laureano Gómez se van a encargar de neutralizar todo aquello que fuese liberal. En Boyacá, en la vereda Chulavita del municipio de Boavita, se viene generando entonces una policía encargada de perseguir todo aquello que fuese opuesto a la ideología conservadora, reteniendo cédulas, amenazando constantemente. Entonces, un trapo rojo, una corbata roja, una puerta roja era una incitación directa a la violencia. Bien, entonces la persecución se da de manera tan radical que esa policía de Chulavita va a encargarse de ajusticiar, si lo podemos llamar de esa manera, todo aquello contrario a esa ideología. El status quo se vio amenazado desde el 9 de abril de 1948 y eso preocupaba mucho a las élites conservadoras. Cuando Laureano Gómez asume el poder el 7 de agosto de 1950, empieza una persecución indiscriminada, igual, repito, a todo el partido liberal. Se van a formar entonces grupos armados de civiles que se van a conocer como los pájaros, que van a ser mucho más efectivos y sangrientos que la misma policía conservadora, que van a funcionar principalmente en Caldas y en el Valle del Cauca, igual que en Cauca, ultimando todo aquello que fuese liberal. Es decir, que la represión por parte del gobierno de Laureano Gómez fue una represión intensa. Bien, entonces, en conclusión, esta primera parte de la violencia en Colombia va a estar marcada por la violencia bipartidista, y esa violencia bipartidista o esa persecución también que van a realizar los conservadores a los liberales, generando los grupos de los chulavitas y los pájaros, van a provocar el surgimiento de las guerrillas liberales en los llanos orientales. Es decir, que los liberales están cansados, están agotados también de esa persecución conservadora y también buscan entonces alzarse en armas.